Dale más. Ya, bueno, lo primero es, voy a ser breve, a pesar de que podríamos hacer una gran presentación de Natalia, y disculparme porque si me caigo vamos a tener que estar rápido porque estoy en Tierra del Fuego transmitiendo. Así que, primero, un gran agradecimiento a Natalia Morata, nuestra invitada de hoy día, espeleóloga, ella es parte de la Fundación Centreter, ha estado vinculado mucho tiempo y una de sus principales funciones es de coordinadora, aparte de espeleóloga. Ella es de un pasaporte de otro país, pero vamos a decir su país de origen porque ella es catalana. Eso es importante, eso es como nosotros que nos sentimos identificados con nuestro Magallanes, así que, pero bueno, sabemos que no queremos generar odiosidades, sino que es también un poco sí, claro que sí, es un poco la representación de cómo nos sentimos más cómodos. Natalia, muchas gracias por tu presencia, se agradece que tengamos esta oportunidad de realmente disfrutar de imágenes increíbles que tienes, o más que nada de tu experiencia en lo que es las exploraciones en el karst de Isla Madre de Dios, y lo que ha sido también este último año, esta última expedición que estuvieron metiéndose en los campos de hielo norte o campos de hielo sur, específicamente en el glaciar Témpanos, que estuvieron trabajando. Despedirme, porque quizás se me va a ir la señal, pero no sin antes dejar la motivación para todos los que son parte del club, porque existen posibilidades, venga mi amor, porque existen posibilidades siempre que en alguna de las expediciones nosotros como club podamos ser parte, apoyar o estar presentes en la logística o ser partícipe. Entonces, muchas veces vemos cómo la montaña nos abre estas oportunidades. Nada más que agregar, agradecer nuevamente y decir que nuestra espeleóloga invitada es de profesión traductora simultánea, eso ya suena interesante, pero ella está muy vinculada también al mundo de las cuerdas, así que también deberíamos tener ahí una invitación de repente que hagamos algún tallercito de cuerdas, que lo habíamos conversado con Natalia, pero está todo medio en la incertidumbre en cómo es el mundo con cuerdas. Así que un abrazo grande, Natalia, y te dejo con el club, que es un club que está lleno de vida, lleno de ganas de participar, de entusiasmo. Así que muchas gracias por tu presentación, Natalia. A ustedes. Muchas gracias, Marcelo. Yo feliz porque después de, creo que fue en el 2016, que estuvimos con Bernard haciendo una presentación también con motivo de un viaje de preparación de la expedición del 2017, que fue la última vez que hicimos como en el club una presentación de lo que era la espeleología, que en ese momento la hizo Bernard. Y yo he preparado algo, digamos, un poquito más de tema presentación, con imágenes, con un poco de datos. Espero que les resulte interesante. Parto obviamente hablando de lo que es la espeleología, una parte bastante básica. Es una actividad que como tal no se practica asiduamente en Chile, entre otras cosas porque las cavidades, las cuevas quedan muy lejos. Entonces es difícil establecer una actividad o una práctica de algo que a lo mejor no se puede, digamos, visitar tan asiduamente. Es como hacer montañismo en una zona plana donde no tienes montañas, te cuesta un poco más. Aún así, con Marcelo hemos hablado muchas veces de cómo empezar a hacer algún tipo de inducción en la parte más técnica. De hecho, a finales de febrero, principios de marzo, hice un taller dedicado solo a técnicos verticales en una estructura artificial, en un centro de entrenamiento que hay aquí en Santiago. Y las ideas vuelan porque ya hemos hablado muchas veces con Marcelo, después de lo que yo les vaya a contar y todo, de la parte más técnica de lo que es progresión por cuerda. Ojalá se pueda organizar alguna cosa ahí en Magallanes, en Punta Arenas o en Puerto Natales o en los dos lugares, porque creo que puede ser, desde el punto de vista solo técnico de lo que es la progresión por cuerda, muy interesante de ver cuáles son los principios básicos de progresión, integrarlos después en lo que hacen ustedes. Muchas cosas seguramente ya las conocen y siempre es bueno como intercambiar conocimientos. Pero la presentación en sí no puede ser de las técnicas de espeleología, porque hablar de eso es un poco fome sin poder colgarse. Así que lo que yo he preparado es un poquito una idea de lo que es, una presentación de lo que es la espeleología, un poquito como lo hizo Bernard en su día, y después me voy a lo que es la espeleología, pero bajada a Magallanes desde nuestra experiencia, que han sido las expediciones que ha hecho Centreter a
al archipiélago Madre de Dios, a la isla Diego de Almagro y recientemente ya, como decía Marcelo, a Campos de Hielo. ¿Y cuáles son digamos, las perspectivas de trabajo de seguir haciendo más adelante exploración todavía en Magallanes? Así que voy a intentar compartir ahora, que antes nos ha salido bien a ver, el experimento. Ahí me cuentan si ven la pantalla. Yo no les veo a ustedes, así que alguien me va a tener que decir si Sí, está ok o no. ¿Sí? se ve perfecto. Ya, entonces, desde el principio. ¿Ahí se ve? Sí, excelente. Ya. Cualquier cosa, das una Entonces, pregunta nomás, Natalia, y yo porque voy a silenciar ahora. Y vale, cualquier cosa, reinicio. o si hay cualquier problema, te conectas y me avisas porque Sí, yo no les veo a ustedes. ¿Ya? sí, no hay problema. Bueno, la espeleología. La espeleología, varios de los que estarán conectados, yo creo que ya saben de lo que es. Es una actividad que se enmarca dentro de lo que sería una actividad deportiva, que se realiza siempre en equipo. Normalmente siempre van grupos de varios componentes, por un tema también de llevar el material, de la exploración, de seguridad, que tiene un fuerte valor educativo, sobre todo en países como por ejemplo en Francia, donde se involucran a los niños desde muy pequeño, formándolos en lo que son las técnicas. Pero al permitirnos a los espeleólogos adentrarnos en lugares donde posiblemente nunca antes nadie haya ido y en lugares que no es posible detectar que existen a menos que haya una incursión humana, a diferencia de los cerros y de las cimas, donde por imágenes satelitales ya podemos intuir dónde hay alguna cumbre o algún objetivo donde ir, en las cuevas no. Por eso mismo reviste una gran importancia el hecho de que, ya que estamos incursionando en un terreno totalmente desconocido, se puedan extraer la mayor cantidad de datos posibles, además de la experiencia en sí. De ahí que toque muchos aspectos científicos, también medioambientales, por un tema de que se puede hacer estudios de paleoclima. Es deportivo, porque obviamente uno tiene que tener un entrenamiento físico y mental, es muy mental, se pasan muchas horas en un entorno con mucha humedad, 70-80% de humedad, además con oscuridad, y eso hace que mentalmente también afecte mucho lo que es estar expuesto a una ausencia de luz, por ejemplo, y también tiene un aspecto de ocio. La espeleología es una práctica que puede desarrollarse, digamos, de manera turística en aquellas cavidades donde ya alguien ha ido antes y hay una ficha de instalación y hay una topografía y tú puedes ir a revisitar, como cuando subes un cerro que ya ha subido alguna otra persona antes y tienes tu track y tus cosas para poder llegar a hacer cumbre o no, o visitar el lugar. Pero también hay una parte que es la más interesante desde mi punto de vista, que es el de la exploración. Es decir, como yo decía antes, ir a buscar más cuevas. Y ese ir a buscar más cuevas, uno hace mucha montaña, porque primero para encontrar una boca o una entrada o una cavidad, lo más probable es que haya que caminar mucho por el cerro, pero también hay que tener ciertos conocimientos y entendimientos de la geología y de cómo está conformado el terreno para ir a los lugares donde hay mayor potencial de que haya una fractura o de que haya un lugar donde eventualmente se haya podido formar un sistema subterráneo. El objetivo es la exploración del karst, que ahora voy a explicar qué es el karst, y los medios subterráneos naturales, artificiales. También se pueden aplicar las mismas técnicas de progresión, por ejemplo, en minas abandonadas, antrópicos, con el fin de contribuir de manera como activa al conocimiento de lo que es el patrimonio espeleológico, porque cuando uno habla del patrimonio, no sé, natural o el patrimonio de las montañas, por ejemplo, en un país como Chile, normalmente uno se olvida que las montañas, algunas, no todas, por dentro están huecas, por lo tanto también tienen ahí una información súper valiosa, aparte de lo que es brindar la posibilidad de realizar una actividad como la espeleología, que también son dignas de ser relevadas y de ser incluidas en el patrimonio, digamos, natural de un entorno.
La espeleología es sí el estudio o la exploración del medio subterráneo, pero ese medio subterráneo no se entiende sin el medio de superficie, porque como vamos a ver ahora, para que se formen cuevas tiene que haber ciertas características de terreno y también medioambientales. Y partió la cosa, muy brevemente, hace bastantes años, con este señor que se supone, Edouard Alfred Martel, francés, que se supone que fue la primera persona que documentó una incursión con objetivos científicos a una cueva en Francia, muy conocida, que es un sistema subterráneo en el que se entra, es un río en realidad, que se entra por un lugar, se sale por otro, y él hizo una primera incursión con unos mecanismos de progresión muy precarios y que luego fueron evolucionando. A la izquierda tienen cómo originalmente se subía y se bajaba por las simas y los pozos de las cavidades con una especie de escala o de electrón, y eso fue evolucionando hasta que se pasó, el gran salto fue pasarse a la cuerda y a los distintos sistemas de progresión que hay por cuerda. El karst, que es lo que yo estaba comentando ahora, es una palabra de origen esloveno que hace referencia a un territorio que hay en Eslovenia, que es uno de las zonas kársticas por excelencia de Europa, y que significa un lugar muy pedregoso, pero es un tipo de terreno de caliza en el que el agua ya ha excavado su camino, por decirlo de alguna manera, y es un proceso de disolución de la caliza, después es un proceso químico, y básicamente, para que lo entendamos, normalmente para que se forme, se acidifique el agua de tal manera que cuando se filtre por las fracturas de la caliza, que es una roca muy porosa, vaya excavando su camino, necesitamos grandes aportes de CO2. Entonces, normalmente hay bosques que son los que van aportando el CO2 al subsuelo y que va acidificando el agua, y el agua se va, digamos, filtrando por las distintas fisuras que hay en superficie. De ahí se dan distintas formas, digamos, o estructuras de incursión del agua en el subsuelo. Primero son como dolinas, que son estas grandes como hendiduras en el terreno que todavía no se han aperturado, todavía el agua no ha abierto su camino, digamos, una fractura que sea penetrable por la persona, o a veces sí. Después tenemos los aven o las simas, con S, que llamamos en espeleología, a diferencia de las cuevas. Cuando nosotros hablamos de cuevas, generalmente digamos en argot espeleológico o en vocabulario, en terminología espeleológica, cueva es con un desarrollo horizontal, sima es con un desarrollo eminentemente vertical. Entonces tenemos las filtraciones de agua, que pueden ser por fracturas. El agua se va infiltrando y después, bueno, pues va excavando su camino, va creando salas, va creando conductos, hasta que llega a la zona freática o a la zona que a lo mejor es en contacto con otra roca no porosa, y ahí se va acumulando como una reserva de agua. De ahí que los sistemas kársticos sean grandes reservas de agua en muchos países, sobre todo de Europa. Se pueden encontrar lagos, se pueden encontrar ríos. De hecho, los paisajes subterráneos, cuando uno tiene la suerte de ir con buena iluminación, son maravillosos. Esas zonas también pueden estar inundadas, que es cuando se forman los sifones, y ahí uno ya tiene, para progresar, necesita otro tipo de mecanismos, que es una mezcla, un híbrido entre la progresión espeleológica y la de buceo. Otra parte importante, y esto es especialmente relevante en el caso de Madre de Dios y de Diego de Almagro, que son las zonas kársticas que nosotros hemos estado explorando en Magallanes, es que las principales cavidades o los accesos más posibles o más grandes o más practicables para el ser humano, digamos, que quepamos, en superficie los encontramos en lo que se llaman los sumideros, que son derechamente por allí por donde los ríos de superficie se pierden en el interior del macizo de caliza. Puede ser porque sea una fractura y que se ha ido después erosionando y deslavando la entrada, o puede ser también porque la caliza está en contacto con otro tipo de roca que no se desgasta tan rápidamente. Por ejemplo, puede ser arenisca, como es el caso de lo que ocurre
ahí en Madre de Dios y en Diego de Almagro, y ahí el agua poquito a poco se abriendo camino, y por ahí es por donde eventualmente, si no hay peligro de ahogarse o de crecida grande, se mete también el espeleólogo. Lo interesante es entender que la caliza se da donde hace millones de años hubo arrecifes de coral. Entonces se supone que la caliza uno la encontrará en zonas un poco más templadas del planeta. De ahí que en general donde hay más concentración de caliza y que esta caliza también está karstificada es en las zonas que tenemos entre los trópicos. Mucho en este mapa lo vemos en las zonas, digamos, fucsia, en Europa, en el sudeste asiático, también hay en México, en el norte de África un poquito, y no es tan usual encontrar caliza en el hemisferio sur. Donde sí hay es en Nueva Zelanda, en algunos afloramientos que hay en África, y después en Sudamérica tenemos en Brasil, en Colombia, en Perú, en Bolivia, hay en Venezuela. Son zonas muy limitadas y la que encontramos detectada, digamos, en medio insular más austral del planeta es el karst de Diego de Almagro y de Madre de Dios. Como yo comentaba antes, la espeleología, aparte de ser una actividad física, bastante física, también puede, digamos, completarse o es como una vía para también dar acceso a hacer ciencia, por encontrarnos, como decía yo antes, en un lugar donde es de difícil acceso y por lo tanto se brinda la oportunidad de recabar datos que de otra manera son muy difíciles de conseguir. Por otro lado, las cuevas también son lugares en los que la temperatura y los niveles de humedad probablemente se hayan mantenido durante cientos o miles de años relativamente estables. Por lo tanto, todos los vestigios que se puedan encontrar dentro de una cueva, lo más probable es que hayan estado preservados de las inclemencias climáticas y por lo tanto se puedan recabar datos súper interesantes de distinta índole. Ya no solo, por ejemplo, en cuanto a la geomorfología y la karstología, que es más relacionada con el paisaje de superficie, sino a los cursos o a los cursos de agua, como yo comentaba antes, sino que también tenemos temas relacionados a la paleontología, a la arqueología, etc. ¿Por qué pongo la literatura? Pues porque porque las cuevas han dado lugar a grandes obras y hay grandes... ¿Quién no conoce a Julio Verne, verdad? Y al viaje al centro de la Tierra. Bueno, la geomorfología y la karstología sería el estudio de las formaciones, digamos, de superficie y cómo se han ido modelando ciertas estructuras o ciertas formaciones, como las que vemos, por ejemplo, en pantalla, arriba a la izquierda o bien a la derecha, que son únicas, en este caso, de Madre de Dios, que son champiñones de roca, cometas de roca. En el subsuelo, abajo a la izquierda, tenemos un ejemplo de una superficie de caliza, esta es en Madre de Dios, en la parte del Barros Luco, que están absolutamente deslavadas. Yo hablaba antes de que la caliza normalmente allí para que se formen cuevas y que haya una formación más dinámica y un aporte de agua acidificada más dinámica, lo ideal es que haya bosque encima. Bueno, en Madre de Dios y en Diego de Almagro, los lapiaces, que es como se llaman las superficies de caliza, están absolutamente desprovistos de bosque. No hay un aporte muy sistemático de CO2 por ese medio, pero aún así se han formado cavidades. Y ya dentro de las cavidades encontramos muchas cosas, entre otras, por ejemplo, depósitos de sedimentos, como los que vemos en la pantalla, en la foto central, o bien a la izquierda en la foto de la mitad. Estos sedimentos, lo interesante es que, bueno, lo más probable, en el caso de Madre de Dios, es que provengan de la época del deshielo y de todo lo que se filtró cuando se fueron derritiendo los glaciares, y todos esos conductos, la mayoría de los conductos donde ahora encontramos sedimentos, lo más probable es que se llenaron de agua completamente, que fueron como desagües, funcionaron de desagües de todo el hielo que se iba fundiendo en la superficie y que iba depositando poco a poco grava, cantos rodados, arenas, etc.
Este es un elenco, digamos, bastante general de los tipos de formaciones, sobre todo champiñones, que se encuentran en Madre de Dios. Son sorprendentes, hay algunos que son hasta de 3 metros. Y de hecho, esto es producto como han sido erosionados, es un proceso de disolución y de erosión, pero sobre todo de disolución de la caliza, que la caliza se diluye mucho más fácilmente, y allí donde ha habido un bloque errático que quedó depositado en la superficie del glaciar antes de que se retirase y después en la superficie de caliza que estaba, digamos, tapada por los glaciares hace hasta 15.000 años, 20.000 años, ¿qué ocurrió? Que después con el agua y con el viento, porque estamos precisamente en la zona de los 50 aulladores, es decir, ráfagas de viento muy altas y alto nivel de precipitación, eso fue como deslavando la caliza y dejando aquellas partes que estaban protegidas por los bloques digamos, de origen volcánico o de cualquier otro origen que no era que no se diluyen tan fácilmente con el agua, o que derechamente no se diluyen, quedaron como un elemento protector y ahora encontramos estas formaciones en superficie. La espeleología también permite, o las cavidades, estudiar, como yo decía antes, los cursos de agua. ¿Qué ocurre? Que hay algunas partes en este planeta donde se han puesto, no sé, vertederos de basura en zonas de caliza. Y la caliza, como es tan porosa, lo más probable es que en el subsuelo haya filtrado mucha agua y sean grandes reservas de agua dulce. Poner, por ejemplo, un vertedero en una zona de caliza no es la mejor idea. Entonces, entender todas estas dinámicas, entender también cómo funcionan los sistemas hidrológicos, también nos permiten, en las zonas donde los grandes aportes de agua se encuentran en zonas, digamos, de caliza o karstificadas, saber cómo gestionar esos recursos. En el caso de Madre de Dios, el paso del agua desde la lluvia, desde el aporte de los lagos de superficie, de los ríos de superficie, el paso por el subsuelo y la salida al mar es súper dinámica, porque existen, como comentaba yo antes, llueve mucho, hay grandes cursos de agua, por lo tanto el aporte hídrico a las cavidades es enorme. Eso dificulta a veces también la progresión, porque hay que estar súper atento al clima para saber si cuando yo estoy explorando, digamos a varios metros bajo el nivel de superficie, voy a encontrarme con una crecida. Y las crecidas son peligrosas, ¿por qué? Pues porque a lo mejor, según por donde yo haya pasado, se puede inundar el paso, aunque sea por algún momento, y yo no puedo salir. Entonces hay que entender muy bien cómo funcionan las cavidades, hay que entender muy bien cuál es la dinámica del agua, cómo circula, hay que también entender cuáles son los aportes en superficie para yo poder anticipar y no incurrir en situaciones que pueda lamentar. Otro aspecto súper importante de la espeleología es el estudio de la fauna que existe en el subsuelo. Y de hecho hay especies que están absolutamente adaptadas al medio subterráneo, que ya no tienen color, que no tienen ojos y que son precisamente especies que es interesante estudiar para saber cuánto tiempo llevan ahí. En el caso del estudio que se ha hecho en Madre de Dios, se encontró una especie endémica. Lo interesante es seguir haciendo estudios para entender si esa especie llegó ahí después de que se retiraran los glaciares, o a lo mejor es una de las especies que logró pervivir durante la época en que la superficie estaba cubierta por el hielo. Paleontología y paleoclima. Lo he puesto junto, aunque bueno, son cosas distintas, pero la paleontología es algo, como yo comentaba antes, en las cuevas podemos encontrar vestigios de vete a saber tú cuándo, porque digamos, la temperatura y la humedad son relativamente estables, por lo tanto, todo lo que uno encuentre dentro se mantiene. De hecho, Richard Mer, que es uno de los iniciadores de Saint-Traiter y el causante de que Saint-Traiter llegue viniendo aquí a Magallanes desde hace más de 20 años, él comenta que las cuevas funcionan como cajas negras, es decir, cuando tú entiendes
y logras descifrar eso que te está, los indicios que te está dando una cueva, puedes llegar a entender un poquito qué es lo que había pasado antes y por qué eso está ahí y cómo llegó, y a lo mejor eventualmente poder anticipar qué es lo que puede ocurrir. Una cosa parecida pasa también con los espeleotemas. Los espeleotemas son las compresiones o son las formaciones que se van creando en las cavidades por aporte de la calcita, digamos, que va depositándose y que cuando llega a una... Hablábamos antes del agua acidificada. El agua acidificada va haciendo su camino por dentro de las fracturas, digamos, de la caliza, se va cargando de calcita, se va cargando de mineral, y cuando llega a una zona a lo mejor un poco abierta, por lo que sea, que se ha formado una sala, un derrumbe, por cualquier otro motivo, o porque ya tiene mucho mineral la gota de agua, puede ser que ese mineral se deposite en el techo de esa cavidad y el agua se precipite y poquito a poco se vaya formando una estalactita, o puede ser que la gota se precipite junto con la calcita, o normalmente ocurren a veces las dos cosas, y en el suelo se va quedando se va formando como una acumulación de calcita y da lugar a las estalagmitas. Una datación de una estalagmita puede permitir reconstruir el clima por identificando los distintos anillos que se han formado, si ha habido más aporte o no de CO2, etc. Temperatura, es bastante rica la información que nos pueden aportar el estudio de los espeleotemas. La arqueología, por ejemplo. Hay varios ejemplos absolutamente sorprendentes del uso que el hombre le ha dado a las cavidades. Arriba a la izquierda encontramos un fragmento de unas pinturas rupestres que son creo que es del Paleolítico Superior, que es la cueva Chauvet en Francia. Son una de las pinturas rupestres más antiguas de las que se tiene constancia. Creo que unas dataciones, el tema de la datación todavía están dándole vueltas, pero como que dan 23.000 años, es decir, de 23.000 años ahora se ha preservado relativamente bien. En la foto más grande tenemos otro ejemplo que, si quieren investigar, es fascinante, que es la cueva de Bruniquel. Y esta sala, que es como una especie de pirca, pero en círculo, hecho con estalagmitas, en las que después ha seguido ese proceso de concrecionamiento que yo comentaba antes. Esta sala se encuentra como a 100 metros de la entrada principal, que es una entrada muy estrechita, muy bajita. Es decir, uno no puede llegar aquí si no es con luz, y las distintas dataciones que se han hecho de cuando se empezaron a manipular estas estalagmitas dan como fecha 176.000 años de cuando se empezó, digamos, a modificar este tipo de sala, y esto lo tiene que haber hecho el ser humano. ¿Y cómo llegó hace 176.000 años el ser humano ahí? Tuvo que haberlo hecho con fuego. Entonces es súper interesante todo lo que puede esconder una cueva y todas las interrogantes, y más fascinante todavía es el camino de intentar cómo darles explicación. Investiguen un poquito porque es súper interesante esa cueva. Y ya en nuestro territorio, aparte de la cueva de las pinturas, que veremos imágenes después que seguramente les sonarán de Madre de Dios, que es la más conocida, también se encontraron pinturas rupestres en ocre y en carbón vegetal en la cueva en la isla Augusta, que es en Diego de Almagro. Después vamos a ver un mapita, una zona expuesta al Pacífico, un lugar impensable, y luego en muchos otros aleros y entradas de cuevas, en las que nosotros hemos ido como accediendo casi por casualidad, y otras porque son el acceso a la cavidad, se encuentran muchos restos de asentamiento. Y es porque las cuevas obviamente son un refugio ideal. Otra área de la espeleología es el espeleobuceo, que yo comentaba antes, cuando una zona la zona de la cavidad se inunda. Entonces ahí, para yo poder seguir explorando, tengo que aplicar otras técnicas como la del espeleobuceo. Actualmente la cavidad más profunda, una de las dos más profundas del planeta, creo que desde la cota de entrada, desde la boca hasta donde se ha explorado ahora, ya están en 2.200 metros de profundidad. Pero para llegar a esos 2.200 metros hay que pasar zonas sifonadas, zonas inundadas, en las que yo tengo que mezclar lo que son las técnicas de progresión en zona fósil, en zona donde no hay tanta curso de agua permanente,
y en zonas que están inundadas. Entonces, el espeleobuceo lo que permite es seguir como explorando más lejos todavía, con todos los resguardos de seguridad, obviamente. Y en Madre de Dios y en Diego de Almagro también nosotros siempre llevamos un equipo de espeleobuzos. Otra área de la espeleología, ya fuera del terreno kárstico, sería la que podemos llevar a cabo o realizar en glaciares, siguiendo la misma lógica de seguir un curso de agua que en algún momento va a encontrar una fractura en el hielo y se va a ir metiendo por ahí. Y ese agua va a excavar su camino para salir por algún otro lado. El agua siempre entra por un sitio, sale por otro. El espeleólogo quiere seguir el camino del agua. Entonces, en los glaciares, si se dan ciertas características de presión, de pendiente, de circulación de agua en superficie, en ciertas épocas del año, etcétera, se pueden formar cuevas de hielo que son mucho más... las cuevas de caliza son, digamos, estables, no se van a... Tú vas a volver y lo más probable es que si no ha habido un derrumbe, tú sigas teniendo la cueva allí. En cambio, las de hielo puede ser que cuando vuelvas ya haya cambiado su morfología completamente o derechamente ya no exista, como ocurre en campos de hielo sur. En campos de hielo sur se ha hecho exploración en la zona del glaciar Tyndall y del glaciar Grey. Lo hizo un equipo italiano, un equipo de espeleología italiano que se llama La Venta, y también estuvieron explorando glaciares de la parte del Viedma, de la parte de Argentina, donde parece ser que hay más potencial de cavidades subglaciares. Y Saint-Tropez empezamos en el glaciar Témpanos y ahora, bueno, si podemos hacer la expedición en el 2021, ya lo verán que queremos ir a la zona ya de los glaciares del Senopil. Porque nosotros a los glaciares de Madre de Dios le llamamos los glaciares de mármol, porque simulan la superficie, simula la del glaciar. De ahí que el estudio de los glaciares y las circulaciones de agua sea interesante también para entender qué puede haber ocurrido en superficie en Madre de Dios hace 20.000 años. La espeleología, aparte de todas estas, digamos, ramas más de estudio científico, también ha dado lugar a otro tipo de actividades en lo que es, digamos, la progresión por cuerda, el uso de la cuerda para progresar, a diferencia de la escalada, en la que yo la cuerda la uso en caso de seguridad, como un elemento de seguridad. En el caso de la espeleología, sobre todo cuando es vertical, cuando es una espeleología alpina, de las cimas que yo comentaba antes, la progresión es por cuerda. La cuerda es por donde yo subo y bajo, o mejor dicho, bajo y subo. Por lo tanto, la técnica que se utiliza es distinta a la que se puede utilizar en escalada o en montaña, y tiene unos ciertos parámetros que algún día, si ojalá podamos compartirlos todos juntos, los van a ver. Son bien sencillos, pero hay que practicarlos. Entonces, de ahí, de usar la cuerda como elemento de progresión, surgieron otro tipo de actividades, como por ejemplo es el descenso de barrancos, el barranquismo, en el que yo voy siguiendo el curso de un río con sus cascadas, etcétera, y voy instalando cuerdas que yo voy recuperando a medida que voy avanzando los distintos tramos. Otro tipo de actividades más profesionales, como es la poda en altura, donde el concepto también de ascenso y descenso proviene del uso de la cuerda, los trabajos verticales, etc. De hecho, uno de los principales fabricantes de equipos de escalada, de espeleología y de trabajos verticales, que es Petzl. Bueno, el señor Petzl era espeleólogo y él empezó desarrollando equipos para espeleólogos. Lo que pasa es que los espeleólogos no cambiamos muy a menudo nuestros equipos, no desarrollamos mucho el tema de lo que es el equipo de progresión, y por lo tanto no somos un mercado muy interesante, así que se abrió a otros áreas como la escalada, etcétera, donde desde el punto de vista comercial es mucho más interesante que la espeleología. ¿Cómo se organiza, por ejemplo, esta actividad en otros países? Y les voy a hablar de Francia porque, a pesar de mi origen, yo actualmente estoy federada, llevo ya años federada en la Federación Francesa de Espeleología, y considero que es uno de
en todos los países donde se practica la espeleología de manera relativamente asidua, aunque no es una práctica multitudinaria, Francia es uno de los países donde, aparte que se considera la cuna de la espeleología, es uno de los países donde están mejor organizados y más homogeneizados en el uso de las técnicas. Y la Federación Francesa agrupa distintos clubs que hay de espeleología. En otros países, por ejemplo, donde yo empecé a hacer espeleología en Cataluña, era un club de montaña que tenía su sección de espeleología. Pero ahora actualmente ya hay derechamente clubs de espeleología que se basan en pues lo mismo que los de montaña. Agrupa gente que tienen motivaciones similares por salir a disfrutar del mundo subterráneo, organizan cursos que están homologados por la Federación y por la Escuela de Espeleología con el objetivo de transmitir las nociones básicas para evitar que haya, primero, para ser autónomo en la progresión y segundo, para evitar accidentes. Y tercero, después se sigue investigando y se siguen desarrollando muchas otras áreas con el objetivo de que sean complementarias. Por ejemplo, tenemos la Federación Francesa de Espeleología, está organizada, aparte de los distintos clubs que pertenecen a ella, en distintas comisiones que ven áreas muy específicas, desde la ciencia, la medicina. La medicina es interesante porque, como yo comentaba antes, el hecho de estar en una zona, digamos, en un lugar sin luz, sin aporte, etcétera, con humedad y tal, pues te da ciertas patologías, o también hay usos muy interesantes de las cavidades para entrenamiento, por ejemplo, de astronautas que han hecho su formación para trabajar el tema del aislamiento, el tema de la ausencia de luz, en un medio que les resulte un poquito más cercano que no irse antes de emprender su vuelo, por decirlo de alguna manera. Entonces hay distintas comisiones que van viendo el desarrollo de técnicas, van viendo cómo mejorar las coordinaciones, cómo ser complementarios en lo que es la capacitación de un espeleólogo, y que el espeleólogo, pues, si ya se mete en una cueva, entienda por qué hay una estalagmita, por qué hay una estalactita, por qué en unas zonas se forman cavidades de un tipo y en otras de otro. Yo hablaba de la zona de caliza, hemos hablado de la zona de hielo, pero también puede ser en zonas volcánicas, por ejemplo, donde hay tubos de lava que han dejado un hueco dentro, y esas son otro tipo de cavidades distintas. Puede haber fracturas tectónicas y puede haber cuevas, por ejemplo, como en el norte de Chile, que hay cuevas más en zona de yeso o de sal. Entonces las conformaciones son distintas, y entender, por ejemplo, un poquito de geología también te da información suplementaria para saber sobre la dureza de la roca, entender un poquito mejor dónde yo puedo poner mi anclaje o no, o si yo estoy explorando, dónde hay más posibilidades de que se forme una cueva, para no estar caminando durante horas y días sin llegar a ningún objetivo, que suele pasar en la espeleología, etc. Una de las comisiones de la Federación Francesa es precisamente la Escuela Francesa de Espeleología, que tiene sus programas de formación estructurados, de tal manera que tú puedes iniciarte, después puedes ser monitor, es decir, puedes llevar un grupo, y después puedes ser instructor, y dentro de lo que es la formación, las formaciones que ofrece la Escuela de Espeleología en Francia y en otros países también, pues hay distintas especializaciones como fotografía, topografía. La topografía es importante porque yo exploro, pero yo tengo que salir con datos de algo, de lo que yo he explorado, con un mapa, con algo que a mí me permita transmitir al resto qué es lo que yo he podido, digamos, hasta dónde he llegado, para que el siguiente que quiera llegar tenga, digamos, unas indicaciones de cómo está conformada la cavidad, de hasta dónde llegué yo para seguir con la exploración, dónde encontré tal cosa, y eso son las topografías. El tema de la topografía es súper fascinante. Bueno, hay karstología, que es el estudio del karst. No sé, puede haber cualquier tipo de formación relacionada con lo que es el estudio sistemático y científico, un poco más específico de las cavidades. Son distintas comisiones que tienen dentro de la escuela francesa. Si en Francia, si uno quiere ser guía, sí, tiene que hacer también, además de tener su formación, tiene que hacer el diploma de Estado, digamos, tiene que hacer la titulación reconocida por el Ministerio de Deportes,
Esta me sirve para, en el ámbito de clubs, para llevar gente, pero cuando yo ya quiero hacer de guía profesional, tengo que tener el reconocimiento del diploma estatal. Una de las comisiones importantes de la federación es el Espeliosocorro. El Espeliosocorro es una comisión que se dedica exclusivamente a coordinar las operaciones de rescate cuando ocurre un accidente. Está conformado por espeleólogos que pertenecen a los distintos clubs de Francia, articulados en las distintas zonas en las que se encuentran y coordinados a través de un coordinador, y que han recibido una formación homogénea. Es decir, si yo tengo una operación de rescate y tengo que traer gente de distintas partes, el objetivo es que todo el mundo sepa usar los mismos nudos, reconocer los mismos nudos y las mismas técnicas, y que no haya uno que tire la camilla para un lado y tire el otro para otra cosa, sino que haya una homogeneidad en las técnicas de extracción de la camilla en este caso. Entonces, dentro de lo que es el espeliosocorro, tengo la formación del socorrista, es decir, el equipo que se va a encargar de remontar la camilla. Tengo el equipo de asistencia a la víctima, que es el equipo que es el que llega primero para establecer el estado médico en el que se encuentra el herido, y es el que se va a encargar después de coordinar todas las informaciones con superficie y con el médico, si es necesario. Tengo el equipo, no sé, de comunicación muy importante para establecer un sistema que me permita una comunicación fluida. Puede que haya un accidente a menos 400 metros y por lo tanto yo tengo que poder traspasar la información de manera ágil y sin muchas interrupciones o sin muchas tergiversaciones desde el lugar donde se está produciendo o donde está el herido hasta superficie donde pueda estar el médico, por ejemplo. Tengo el equipo de los que achican agua en las zonas inundadas. Tengo el equipo o la subcomisión de desobstrucción. He pasado un paso estrecho, pero yo ahora llevo un herido con una camilla, por lo tanto tengo que desobstruir. Y después tengo el equipo de rescate de espeleología, digamos, en buceo, espeleosub, o cuando yo he tenido que pasar algún sifón. Tengo que aplicar otras técnicas distintas a las que serían la extracción en sí de la camilla. Los que forman parte del equipo de la comisión de espeliosocorro y todos los que están en la nómina del espeliosocorro en Francia son voluntarios, nadie cobra. Y están reconocidos, es un organismo reconocido como Seguridad Civil por el Ministerio de Interior de Francia, y el objetivo es poder asegurar que todas las operaciones de rescate no van a suponer un costo adicional para el Estado, con el fin de que el Estado no decida cerrar el acceso a las cavidades o prohibirlo por peligro o porque hay accidentes o porque es demasiado costoso un rescate. Una vez que la camilla llega a superficie, ahí sí retoman bomberos o los equipos de rescate de montaña, de gendarmería o de policía, etcétera, en función del país, pero Francia es cómo funciona. Bueno, Saint-Traiter aúna y agrupa a espeleólogos, básicamente. Son gente que nos apasiona la exploración subterránea y que podemos o no tener otras complementariedades. Tenemos científicos, tenemos carstólogos, tenemos biólogos especializados en biología marina, pero también tenemos a gente que son carpinteros, que son electricistas, que son los gasfitter, etcétera, y que son esenciales cuando tú quieres montar un campamento base como el que van a ver más adelante. Es decir, somos un grupo súper heterogéneo que nos complementamos, y el objetivo de Saint-Traiter, aparte de agrupar a espeleólogos para hacer espeleología, era hacer espeleología en zonas extremas. Partieron en el 92, en las primeras expediciones fueron a Mongolia, fueron al sudeste asiático, y en el 95 empezaron a venir a Diego de Almagro y se quedaron enamorados de la zona. Como comento, en el 95, por un tema casual, que a Richard le comentaron que había caliza en zona subpolar, y a él le extrañó que hubiese caliza en zona subpolar. Yo comentaba antes lo de los corales. En
En el 95 decidieron venir 4 a ver si efectivamente esa caliza estaba donde estaba, le habían dicho en Diego de Almagro, y si estaba castificada, es decir, si el agua ya había excavado cuevas. Efectivamente, el agua había excavado cuevas, en el 97 regresaron, y en el 97 de regreso, desde Diego de Almagro, veremos un mapa después, está en latitud 51 sur, un poquito más al norte de Puerto Natales, hacia el Pacífico. De regreso pasaron por un poquito más al norte por Madre de Dios, y ahí sí ya vieron que esa caliza era magnífica, maravillosa, y desde el 2000 hasta el 2010 todas las expediciones fueron seguidas a Madre de Dios. En el 2014 se regresó a Diego de Almagro, en 2017, 2019 y 2021 otra vez Madre de Dios. 2021, si todo va bien, volverá a ser Madre de Dios, y en el 2019 y 2021 también integramos la parte de campos de hielo. La zona de juego, digamos, el terreno de juego, es el mapa que ven en pantalla, más o menos, la zona de Diego de Almagro, que está dentro del Parque Nacional Cahuéscar, el Bien Nacional Protegido Archipiélago Madre de Dios, que es un Bien Nacional Protegido que no forma parte del Parque ni Cahuéscar ni el Bernardo Higgins, y después en las zonas de glaciares, en el Témpanos, que es donde está la guardería de CONAF, ya ahí en el límite con Aysén, todavía Parque Nacional Bernardo Higgins, y los glaciares del Senopil, que ojalá, ahora hicimos un viaje de reconocimiento en marzo, que nos pilló el tema tuvimos que hacer la cuarentena en Puerto Edén, pero logramos hacer el viaje de reconocimiento para preparar la expedición del 2021 y llegamos hasta los senos del Calvo, etcétera, donde nos pareció para el lugar, ver si había un lugar donde poder poner un campamento, digamos, temporal, y si los glaciares presentaban, que ya habíamos estado estudiando con mapas satelitales, presentaban potencial para la exploración espeleológica. La conclusión fue que sí, ahora basta que podamos realizar la expedición. En el caso de Madre de Dios y de Diego de Almagro, se trata del karst en medio insular más austral del planeta, al menos que se tenga como bien documentado. Estamos hablando de latitudes, ya ven, entre Puerto Natales y Torres del Paine hacia lo que es la caliza, hacia el Pacífico. Y bueno, yo estoy hablando de la roca, de la caliza, del no sé qué, todo es terrestre, pero resulta que para hacer espeleología ahí hay que surcar los canales, hay que enfrentarse al Pacífico, y entonces tiene un fuerte componente marítima la espeleología en Magallanes. Y una vez que llegamos al lugar, que las embarcaciones que nos llevan suelen ser embarcaciones de pesca que llevan a pasajeros también, ellas se van y nos dejan en el lugar, y a partir de ahí nosotros nos movemos en Zodiacs para llegar a los distintos puntos de desembarque desde donde partimos para la exploración. Ahora les comentaré un poquito más adelante. Como yo comentaba antes, un poquito más en detalle, y para también que vean el paisaje y lo maravilloso que son esos lugares, las expediciones del 95, del 97 y del 2014 fueron a Diego de Almagro. Esto que ven en pantalla es el campamento que establecimos en el 2014, donde antiguamente, en los años 20 del siglo pasado, había una explotación de mármol, cuando la isla se llamaba Isla Cambridge, antes de que la llamaran Diego de Almagro. Y ahí, en esa zona, que ya se conocía porque habían ido algunos compañeros de Centre-Terre en el 2001 a grabar un documental, sabían que existía una zona donde poder establecer a priori un campamento, entonces se llevaron todos los materiales y se construyó una cabañita que después se donó a CONAF. No hemos vuelto a ir, así que no sabemos cómo está la cabaña. La zona de Diego de Almagro, que ven en pantalla de color ocre, es la zona de afloramiento de caliza, que es la que nos interesa a nosotros, porque en el resto difícilmente se van a poder formar cuevas. La zona en la que se trabajó más en el 95 y el 97 es la zona del seno Abraham, y en el 2014 establecimos también el campamento base en la zona del seno Abraham. El seno Abraham, digamos, es donde está el primer círculo, el más chiquitito. Es una entradita muy chiquitita, ahí donde teníamos, donde están todavía los restos de la cantera y de la explotación antigua que había ahí. Y en el 2014 sí, gracias a que ya íbamos con los Zodiacs y con más medios, logramos ir hasta la zona más oeste, que es la zona del seno Huemul, y explorar, digamos,
una zona que desde a pie, desde el campamento base, quedaba un poco lejos. Y la isla Augusta es la que ven más arriba, chiquitita, y ahí es donde se encontraron pinturas también, algo bien sorprendente. En el 95, la primera vez, esto fue a modo, digamos, de anécdota, que llegaron 4, fletaron un barquito en Puerto Natales que los llevaron hasta Diego de Almagro, se extrañaban de que quisieran bajar, los pescadores se extrañaban de que quisieran bajar a tierra, porque ¿qué iban a hacer ahí? En el 97, ya sí, habiendo detectado que había potencial, el primer viaje duró nada, como 2-3 semanas, el segundo sí ya se fue con más tiempo de permanencia, estableciendo un campamento base, ahí digamos, se fue ya directamente a buscar sumideros, que es lo que vemos en pantalla. De hecho, este es el sumidero Avenir. Es una fractura por la que caen muchos metros cúbicos de agua que pueden aumentar o disminuir rápidamente en función de la lluvia. Es Richard el que está instalando en pantalla, lejos del agua, porque si bien nosotros seguimos el camino del agua, intentamos instalar fuera del agua. La foto que ven a la izquierda ya es un pozo de 50 metros, que es la entrada por la que cae la cascada, por la que se precipita el agua en el interior, y ahí siguieron y encontraron, digamos, no lograron salir al exterior porque estaba inundado. Y también se hizo una incursión del otro lado, por donde se creía que era la salida de el desagüe de ese sumidero, hubo una incursión, digamos, de espeleobuceo. Esto en el 97. En el 2014, cuando regresamos, ya la primera vez que habían ido para allá fueron utilizando un barquito como campamento base y estableciendo carpas, pero vieron que era bien complicado no tener un lugar, digamos, con una estructura más sólida para poder refugiarse. Entonces, por eso fue el objetivo de crear la cabañita que ven. Dormíamos en carpas, en unas zonas, digamos, elevadas del terreno. De hecho, se inundó toda esa playita, se inundó una de las tantas noches, y con una logística bastante pesada, porque la autonomía tiene que bastar para 2 meses. Son 2 meses de expedición, normalmente enero y febrero. Del campamento base salen distintos equipos y establecemos lo que nosotros llamamos campamentos avanzados en las zonas donde consideramos que hay mayor potencial de espeleológico, es decir, donde pueda haber más cuevas o más fracturas en las que ingresar y ver si consideramos dar con el camino del agua. Y nada, se va caminando por superficie y a la que se ve una fractura que parece interesante, se instala, se baja y se va topografiando, se va haciendo un registro. Si sigue, pues intento seguir al máximo hasta que normalmente me quedo sin material y dejamos el lugar instalado para que el siguiente equipo que llegue siga con la prospección y siga con el estudio. De hecho, en Diego de Almagro, todo esto son imágenes de las cavidades de Diego de Almagro, que ya ven que derechamente a veces es mármol. Ahí están las imágenes de los espeleobuzos y luego están en fotos centrales, están buscando salidas de agua para después ingresar y ojalá dar con el punto de conexión desde el ingreso hasta la salida del agua. Bueno, como yo decía, en Diego de Almagro se han topografiado como aproximadamente en total 8 kilómetros de cavidades subterráneas, ya sean fósiles, es decir, donde no hay agua constantemente, o bien también sifonadas. La más profunda, la que se bajó, fueron 196, unos 200 metros de profundidad, y otra cueva, la cueva con mayor desarrollo, es decir, eminentemente horizontal, daba 1800 metros, pero esa sí que tiene conductos todavía que se pueden seguir explorando y que, bueno, si algún día regresamos, lo más probable es que vayamos a ver cuánto más sigue. En superficie, que yo hablaba antes, y las expediciones de Saint-Tropez, siempre reservamos cupo para que vengan investigadores de aquí, y en el 2014 de los que vinieron geólogos, pero también vino Rosario, botánica, y ella especializada su objetivo era hacer un herbario de especies, sobre todo de helechos, especializándose en helecho, y bueno, dio con uno que al cabo de 2 años
llegaron a la conclusión que se trataba de una especie nueva. Así que eso también se puede dar cuando uno va caminando por superficie, en esa progresión, en esa exploración. Si tú llevas gente que sabe identificar, que estudia el tema, pues pueden aprovechar también para sacar muestras y conocer lugares de difícil acceso. También, como comentaba antes, hubo bastantes cuevas con restos arqueológicos, siendo una de las más sorprendentes la cueva Augusta, con pintura, con restos de carbón vegetal y el ocre. El ocre, bueno, pues se supone que es porque hay hematita en algún sitio, pero ¿dónde hay hematita por ahí, no? Bueno, ya saltamos al año 2000, 2006, 2008, 2010, 2017, 2019, donde ya ahí quedaron absolutamente prendados de las lapiaces y la maravilla del archipiélago Madre de Dios. Esta es una foto vista desde el sur, desde la isla Tarleton, hacia el norte. Aquí tenemos un mapa que sale en el libro que publicamos en el 2016 aquí en Chile, con las distintas zonas, más o menos, que se exploraron en los distintos años. La primera fue la isla de Guarelo. Ya saben que hay una explotación de caliza, y gracias a esa explotación de caliza y esa mina se pudo hacer muchas expediciones porque se utilizaba la mina como campamento base. En el 2000 sí, todavía no se usó la mina como campamento base, se establecieron los primeros contactos, sino que utilizaron un barco que los trajo desde Puerto Montt con muchos problemas, como, digamos, lugar que iban itinerando, iban cambiando e iban haciendo las distintas incursiones terrestres. En el 2006 ya dejaron de usar el barco como campamento base y ya usando la mina de Guarelo se pudo trabajar toda la zona de Tarleton con Zodiacs, como yo comentaba antes, y hacer ya una primera entrada a lo que es la zona sur de Isla Madre de Dios. En el 2008 se abarcó una zona mucho más amplia porque se organizaron de distintas maneras los grupos y lograron pasar por, a ver cómo los explico, por la zona que vemos de nuevo en color más amarillento es caliza, principalmente caliza. La zona verdosa ya es batolito, otro tipo de roca. Bueno, en la zona fronteriza verán que hay como una especie de paso muy poco preciso, digamos, a nivel geográfico en el mapa, pero por ahí se hizo una incursión con un motor y con un Zodiac al hombro para pasar a la parte del norte, que es la zona del Barros Luco, y prospeccionar esa zona. De ahí que se llegase tan lejos. Después también hubo un apoyo, en ese caso de la CAP, con una embarcación en la que también permitió hacer una incursión más duradera al Barros Luco y de ahí toda la zona norte. En el 2010, gracias a la colaboración de la Armada de Francia y de la Armada de Chile, con porteos en helicóptero, se lograron establecer campamentos bases bastante al norte. Van a ver, ya han visto algunas imágenes del Lapiaz, lo complicado que es caminar y avanzar por zonas tan agrietadas y fracturadas como son los lapiaces de Madre de Dios. De ahí que un apoyo, digamos, de helicóptero para establecer los distintos campamentos lo más al norte posible fue una gran ayuda y permitió avanzar mucho en lo que era la exploración de esa zona. Aún así no se llegó a lo que llamamos la Gran Barrera, ni mucho menos el Barros Luco. Ya en el 2017, cambiando el campamento base, que hasta el 2010 fue la mina de Guarelo, se decidió establecer un campamento base similar al de Diego de Almagro, pero un poco más sofisticado, en la zona del Barros Luco, en la caleta San Pedro. El establecimiento de ese campamento base, si bien nos quitó bastantes días de expedición porque había que montar el campamento base, sí nos brindó la oportunidad de expandir mucho más la exploración, pudiendo establecer campamentos avanzados en la zona más al sur de la Gran Barrera, del sur del Seno Barros Luco, y más al norte. En el 2019 volvimos al mismo punto del campamento base, después de haber hecho toda la exploración en el Témpanos, y de hecho la película, que no sé si han visto, que se emitió a través de las redes sociales y del canal YouTube del Ministerio de Bienes Nacionales,
es sobre la expedición del 2019. Y de hecho, si no la han visto y entran en el YouTube, en el canal de YouTube del Ministerio de Bienes Nacionales, buscan la película Última Patagonia y todavía creo que va a estar hasta final de mes en línea. Y ahí van a ver se relata muy bien lo que fue, de manera que se entienda, todo el trabajo que se hizo durante el 2019. Pero sigue todavía quedando por explorar toda la parte más al norte, de ahí que el objetivo, si todo va bien, de la expedición del 2021 sea establecer un campamento base más al norte y de ahí poder acceder a zonas que son súper escarpadas, pero muy interesantes desde el punto de vista espeleológico y en general científico. En el 2000, los principales hitos. Bueno, el dar con este tipo de formaciones, que son lo que llamábamos antes los champiñones, los carneros, los cometas de roca, el haber empezado la exploración de lo que hasta la fecha es la cavidad kárstica más profunda de Chile, con casi 380 metros de profundidad, y esta exploración se hizo en varias expediciones por el tema que yo comentaba antes del agua. Estas son algunas imágenes de cómo se ve el subsuelo de Madre de Dios, con pozos algunos bastante interesantes, de más de 30 metros, más de 40 metros. En el 2006, de manera fortuita y haciendo una prospección de otra cavidad digamos, costera, que les había llamado la atención, una fractura, una entrada, ya de cara al Pacífico, se dio con esa entrada bien discretita, y dentro encontraron pinturas, que son las que más se conocen, de hecho, porque la comunidad cahuesca residente de Puente Edén utilizó estos símbolos, digamos, en su bandera, la bandera que lo representa. De ahí que sean los más conocidos. Son, de nuevo, pinturas que están hechas con ocre y con carbón vegetal al fondo de la pared, que se han hecho después un levantamiento fotogramétrico para poder estudiar un poquito más a fondo las pinturas sin tener que incursionar en la cueva. No se ha hecho estudio arqueológico al respecto como para datarlas, y hay ciertos indicios de lo que es la geomorfología, las muescas marinas, que son las marcas que ha dejado el agua en el borde costero y que son, digamos, indicativos de los distintos niveles del mar, o a ciertos depósitos, microdepósitos de calcita que hay sobre las pinturas que podrían dar indicio de la antigüedad, pero hay que hacer un estudio más acucioso al respecto. De hecho, el mismo año también se identificó la rufia patagónica, que es una especie endémica de una de las cavidades de Madre de Dios. Se identificó también, o se detectó el Apocliton cebra, que está en peligro de extinción en el continente, pero no en Madre de Dios. En el 2008, es a grandes rasgos, porque durante 2 meses de expedición se explora muchísimo, así que yo estoy sacando los hitos de cada una de las expediciones para que vean que la espeleología sí es meterse en una cueva, bajar por una cuerda, pero es mucho más que eso. En el 2008, uno de los grandes hitos fue que pudieron regresar a una cueva, esto es cara al Pacífico, ahí Ronald identificará el lugar, porque por ahí pasaron cuando... Ah, no, Ronald no pasó por ahí, no, eso fue el equipo en el cambio de equipos, es verdad, ellos se fueron por el norte. Bueno, esto es en la parte desde el sur, la cueva del Pacífico, la salida al Pacífico, y yo voy remontando hacia el norte, en una de las bocas que hay, de 70 metros de altura que tiene la boca, hay una cueva que entra como unos 100, 120 metros, bastante horizontal, como a 10 metros sobre el nivel del mar, y lo sorprendente es que en el suelo de esa cueva, el suelo está repleto de restos de huesos de ballena y de cetáceos. Entonces, ¿cómo llegaron ahí, no? Esto sería la entrada, porque además lo más sorprendente fue que no solo en el suelo de la cavidad se encontraron, para que tengamos una referencia de la escala, esos son 2 espeleólogos y esa es la entrada de 70 metros. Bueno, a la entrada verán que a la derecha hay como una especie de repisa, como que remonta, y a unos 40 metros, 37 metros sobre la base de lo que es la cavidad, que se encuentra, repito, como a 8 o 10 metros sobre el nivel del mar, encontraron, en una vez que incursionaron por rappel, más vértebras de ballena. Y ahí están como los marcados en círculos los espeleólogos que están rappelando. Y en esa repisa, la de más arriba, es donde se encontraron huesos.
Las dataciones de los huesos dieron 3.200, 2.700 años, solo que los huesos que estaban abajo eran más antiguos que los que estaban arriba. Entonces, como eso, te surgen muchas más preguntas de cómo pudo haber sido. Y en la película, el documental del 2017 y el del 2010 se relata un poco una de las teorías de cómo pudo haber ocurrido una cosa similar. Se lo dejo así por si algún día volvemos a ver la película, así no hago un spoiler. En el 2010, que fue cuando recibimos, digamos, el apoyo de la Armada de Chile y de la Armada de Francia, que estaba haciendo su último periplo con uno de los buques portahelicópteros, la Jeanne d'Arc, por el mundo, que ya lo retiraban, y de ahí se presentó la casualidad de que estaban pasando por aquí y ofrecieron el apoyo. Bueno, se permitió, llegamos a alcanzar a la parte norte, ya ven que el terreno es bien complicado de acceder, es bien fracturado, y hacer una prospección sistemática de grieta, de cavidades, etc. Se avanzó bastante. Lo que ocurre es que en esa zona no hay mucho contacto, es caliza, caliza, y por lo tanto a veces lo que ocurre es que uno baja pero no llega, no hay mucho, el agua no ha hecho mucho trabajo porque se pierde rápidamente, entonces no le da tiempo a excavar. En el 2017 fue cuando yo comentaba antes que llegamos a establecer un campamento base en el Barros Luco y pudimos acceder a un lugar más al norte. Esto es una vista aérea de lo que es el campamento, con la cabaña de unos 40 metros cuadrados, la zona con las carpas donde dormimos nosotros, y desde aquí es donde partimos para establecer campamentos base, campamentos avanzados en la isla. Algunas imágenes de lo que es el día a día de la exploración, digamos, subterránea, ya sea en superficie o ya sea cuando ya logramos incursionar y hasta que llegamos a un sifón, como es la foto central abajo, donde ya no se puede seguir a menos que se meta un buzo. Normalmente nosotros en Madre de Dios y en Diego de Almagro las incursiones, los buzos las hacen desde las urgencias, es decir, desde las salidas al exterior. No hacemos exploración de los sifones que nos encontramos cuando estamos entrando en la cavidad, por un tema de seguridad y por un tema de que se necesita mucho material y por lo tanto ahí no nos exponemos, y la exploración de las zonas inundadas la hacemos desde el exterior, desde lo que se llaman las urgencias o las resurgencias, que son las salidas del agua al mar. Cómo no, en una de las cavidades que también sale en la película del 2019 y que ha dado mayor desarrollo en Madre de Dios, en la entrada hay restos de asentamiento con chales, restos de fuego, y esto, por ejemplo, es una pared que está como a 800 metros de la entrada, donde te encuentras, pues no sé, bacterias que pueden haber formado esto o no, etcétera. De hecho, en el 2019 se nos sumó el estudio de la microbiología, que es muy interesante, centrándose en el estudio de las bacterias, porque obviamente si se preservan otro tipo de vestigios en una cueva, ¿cómo no van a poder haber pervivido las bacterias desde hace miles de años o más? El 2019 fue la primera incursión en el hielo patagónico, coordinando la expedición en los glaciares también con la de Madre de Dios. De nuevo, la misma lógica. Para el glaciar Témpanos usamos la guardería que nos brindó CONAF, y fue un gran apoyo porque estuvimos 15 días allí y bueno, solo hubo que acondicionarla un poquito porque les habían entrado a robar ahí en esa zona. Bueno, nosotros también nos entraron a robar en nuestro campamento base que habíamos construido en el 2017. Cuando llegamos en el 2019 se habían llevado las ventanas y algunas cosas más. Bueno, en la guardería de CONAF parece que también habían tenido visitantes y se habían llevado algunas cosas, la estufa, bueno. Total, que acondicionamos la guardería y la utilizamos durante no llegó a 15 días, y establecimos un campamento más al norte, que es este que vemos en pantalla. Para poder trabajar venía también un equipo de glaciólogos que quería hacer un estudio un poco más time-lapse y todo de cómo se mueve el movimiento, la dinámica del glaciar. Y nosotros aprovechamos para hacer exploración de cavidades y topografía de las cavidades de hielo que íbamos encontrando. Imágenes de lo que es la progresión, lo mismo de nuevo por cuerda, la instalación es un poco más ágil que en caliza a la hora de poner los anclajes, pero el concepto
y la lógica es la misma. Y el equipo de buzos también aprovechó para meterse en los lagos glaciales de superficie y de hecho en uno de estos, creo que fue en este, se encontró un espécimen de dragón de la Patagonia. Ya en el campamento base, esta es una vista aérea del campamento base, desde el norte hacia el sur, lo que vemos al fondo es la caliza que aflora en la Gran Barrera. Desde el campamento base también establecimos distintos campamentos avanzados y uno de los principales objetivos que teníamos era la cueva de Punta Blanca, que en el 2017 habíamos empezado a explorar la zona de conductos, para que lo entiendan, sin agua o con menos agua, es toda la zona más rosada. Se había hecho bastante, en el 2017 llegamos como a 2.800 metros de galerías exploradas. En el 2019 conectamos con más entradas que estaban, digamos, en la misma zona de contacto y de fractura donde estaba la entrada principal, y los buzos entrando por la resurgencia, donde dice hongo, ahí a la izquierda, ahí está una de las salidas de desagües del macizo. Ellos entraron por ahí, hicieron una progresión de unos 400 metros y conectaron con el sistema de Punta Blanca, con lo cual tenemos un desarrollo actual y sigue de 3.500 metros. Y más cercano al campamento base, así que por casualidad, dimos con otra entrada muy interesante, que es la cima Jackpot. Logramos explorar hasta la cota, hasta la profundidad, hasta 265 metros de profundidad, pero continúa, o sea, cuando regresemos vamos a seguir porque ya llegamos al río, al colector, al río, y por lo tanto lo más probable es que lleguemos a 300 o más metros de profundidad, hasta que lleguemos a la zona que está inundada. Hay que entender que yo el potencial que tengo de profundidad en espeleología me lo va a dar la cota donde esté la entrada de la cavidad, o la cantidad de caliza que yo tengo en superficie. Si yo tengo 3.000 metros y la cota la tengo a 2.000 metros, tengo mayor potencial que si obviamente me ocurre como en Madre de Dios, que a lo mejor puedo entrar en 300 metros sobre el nivel del mar, 200, en el mejor de los casos 500, pero es muy difícil llegar a enormes cotas en Madre de Dios o en Diego de Almagro, pues porque no tengo mucha altura. Básicamente es por eso. Estas son algunas imágenes de la cima Jackpot, que también sale en el documental del 2019. Es súper interesante porque es una de las cavidades donde se han encontrado más espeleotemas. Y de hecho, más espeleotemas, perdón. Es difícil encontrar estalactitas y estalagmitas, o hay muy pocas en una zona tan austral. Básicamente porque la caliza, así grosso modo, yo no soy geóloga, ya se nota, pero grosso modo se diluye con el frío, por lo tanto es difícil que se formen espeleotemas. Sin embargo, hay ciertos momentos en los que, por razones que todavía no entendemos, hay cavidades como la cima Jackpot, donde se encontró realmente una sala llena de estalagmitas. Entonces, se hizo una datación de una de ellas, la que sale en el documental, dio, no sé, 13.000 años, nosotros hayamos llegado en Diego de Almagro, creo que hasta 11.000, pero una de las estalagmitas que se dató dio unas fechas sorprendentes, que empezó a formarse hace 186.000 años, dejó de formarse hace 116.000 años, con lo cual ya se nos sale un poquito, se nos rompe un poquito los esquemas que nosotros teníamos de que, bueno, si esa zona estaba cubierta por los glaciares, no había aporte de agua líquida porque estaba, digamos, en forma de hielo, era menos probable que se formaran espeleotemas. Y eso lo habíamos ido corroborando con las distintas dataciones de las estalagmitas que se habían podido realizar hasta la fecha. Sin embargo, el hecho de que haya una estalagmita que supere este rango espacial abre muchas otras incógnitas e interrogantes sobre por qué en esa zona pudo haber filtración de agua líquida en un momento en que se supone que estaba cubierto por glaciares. Otro estudio muy interesante que se hizo ya de manera más acuciosa y que es uno de los elementos principales para
que nosotros siempre hemos defendido para, digamos, por apoyar la idea y ojalá el objetivo de que Madre de Dios sea postulado a ser incluido en la lista de Patrimonio de la Humanidad, son las formaciones de superficie, tipo del champiñón, etcétera. Y todos estos trabajos científicos que se están haciendo ahora siguen en curso, se van a tener que complementar con más datos en terreno, ojalá en expediciones sucesivas, como el hecho de que se detectara la presencia de murciélagos o el tema de la microbiología, además del hecho de explorar las cuevas en sí, que es lo que a nosotros nos fascina. Y con esa idea es con la que hemos estado trabajando en el próximo proyecto de expedición, que sería Última Patagonia 2021, que bueno, ahora como están las cosas, hay muchas incertidumbres. Nosotros seguimos trabajando en el proyecto de expedición, pero vamos a tener que adaptarnos a esta nueva realidad que se nos impone. Pero si todo va bien, el objetivo sería realizar la expedición en enero y febrero del 2021. El equipo de expedición en estos momentos ya está completo y de hecho el equipo chileno que va a participar en gran parte son gente que ya participó en la expedición del 2019 y que quieren seguir complementando los estudios que empezaron a hacer a nivel de microbiología, de zoología, con el tema del estudio de los murciélagos, etcétera. El tema de microbiología acabo de decir. Quieren seguir haciendo su estudio y después tenemos el gran grueso, que somos los espeleólogos, que también vamos a seguir con la exploración y con la extracción complementando los trabajos de paleoclima. Y nada, no tengo ni idea cuánto rato me he extendido, no tengo ni idea si siguen estando ahí, espero que sí. Estos son un poco los datos de contacto que tenemos nosotros. La página es Centreter, que la tienen arriba a la izquierda. Centreter es una asociación francesa con sede en Francia. Es una asociación, es lo que correspondería a una corporación, no tanto una fundación. Aquí siempre le llaman fundación, pero nosotros tenemos una manera de funcionamiento asamblearia. Sede en Francia. Y después, en el 2017, creamos la Asociación Espeleológica de Patagonia, que es un complemento, digamos, a lo que sería el tema, o sea, el trabajo de la espeleología y de la difusión de la espeleología en Chile. En eso estamos más centrados, que es la asociación la que organizó esta primera capacitación que yo les mencionaba antes y que eventualmente ojalá también podamos replicar en Magallanes y más adelante y fomentar la exploración subterránea aquí del medio subterráneo en Chile. Y en Magallanes hay mucho que hacer, hay mucho potencial para trabajar allí. Y nada, en nuestras redes sociales, pues si no nos siguen ya y les interesa, por ahí nosotros no estamos todo el día subiendo cosas al Facebook ni al Instagram, pero de vez en cuando sí informamos sobre las vías que vamos a utilizar para informar. En nuestra página en Centreter, en breve vamos a tener en línea todos los informes de todas las expediciones que se han hecho a la fecha. La mayoría están en francés y en español. Y el último informe de expedición, donde hablamos de la estalagmita esta, de todo lo que yo les he comentado, microbiología, de los murciélagos, del estudio de superficie, de las cavidades que se exploraron y todo. Este es un informe que nos ha quedado como de 170 páginas, pero que ya pronto, en cuanto nuestro informático se ponga en ello, estará en línea. Así que ojalá a quien le interese lo pueda consultar. Es todo. Bueno, muchas gracias, Natalia. De nada, a ustedes por la paciencia. No, estuvo muy bueno, realmente apasionante y la imagen es impresionante de ser. Bueno, acá hay 2 miembros del club que han ido, no sé si han habido más, pero hay 2 al menos que yo sé, que han ido a Madre de Dios y por lo que nos han contado de repente en esta charla, de que es impresionante. Y con tus imágenes la verdad es que queda más que claro que es un tremendo el sitio. En honor al tiempo, yo creo que podríamos hacer, no sé, responder unas 3 preguntas. 3 a 5 creo yo, si es que alguien se motiva, tiene alguna pregunta.
Podemos hacerla así, hablando nomás, si no es necesario escribirlo en realidad, porque mientras no se forme el caos, creo yo. ¿Alguien desconecta su micrófono nomás y dice yo y ahí lo echamos de la sala? Haga su pregunta. Natalia, muchas gracias por la charla, súper interesante. Mi nombre es Ernesto. Hola, Ernesto. Te quería preguntar, además de Madre de Dios y de Diego Almagro, ¿qué otra área en Chile tiene potencial para la espeleología? Varias. Mira, a nivel de caliza, el tema es que hay poca caliza en Chile, y de la caliza que hay, que esté karstificada, hay que ir a verlo. Por ejemplo, en la zona de Aysén, del lago General Carrera, de las cavidades de mármol. Eso es caliza. Lo que pasa es que hay que ver qué tipo de caliza es y si en esa zona hay algunos otros afloramientos donde eventualmente se hayan formado cavidades. Hay que ir a explorar, ahí podría ser. Después tienes toda la zona donde hay volcanes. Bueno, Rapa Nui tiene uno de los sistemas de cavidades subterráneas en sistema volcánico muy interesante, creo que son como 13 kilómetros de galerías subterráneas. Después tienes ya campos de hielo, siempre y cuando se den ciertas características que nosotros también estamos como intentando entender cuáles son las más propicias para que se forman cavidades, pero tienes, por ejemplo, en campos de hielo norte, tienes este fenómeno del lago Cachet que de repente desaparece por cursos subterráneos, por cavidades que a lo mejor si no se vuelven a llenar son cavidades. Y luego tienes más al norte, en la zona central donde estamos nosotros, como no sea yeso o minas abandonadas, pero ya más al norte, en el norte también hay cavidades más de yeso y de sal. La conformación es distinta y el aspecto y la circulación de agua, que es lo más, digamos, interesante, es muy distinto. Donde más agua circula es en las zonas o donde permite la roca, aguanta que haya más circulación de agua, es en la caliza y en el hielo. En las volcánicas no tienen ese origen, por lo tanto no es el agua la que las ha excavado, y en las, digamos, de yeso y más de sal, en algún momento puede haber habido alguna injerencia del agua, pero es más movimientos de fracturas, etc. Claro. Así que siempre está asociado al agua, ¿no? Siempre está asociado a la circulación de agua. En caliza y en hielo es el agua la que principalmente, o sea, es el precursor de la formación de las cavidades, sí. Sí. En volcánica no, fracturas tectónicas tampoco, allí donde haya habido algún movimiento o alguna cosa y se ha quedado como una fractura que hay por aquí, por la zona central. Y después en yeso ya es también otra dinámica de formación de las cavidades. Hay potencial, lo que pasa es que, como todo aquí en este país, queda muy lejos todo. Entonces, y hay mucho por explorar, seguramente hay mucho más de lo que se sabe. Y la zona de Aysén también, seguramente habría que ir a ver la zona donde puede haber afloramientos de caliza. La zona de Paliaique, tienes de la parte argentina, sí tienes cuevas ya como identificadas volcánicas, pero de la parte chilena sería súper interesante organizar algo para ir para allá y hacer un reconocimiento del terreno, con su topografía, geoposicionamiento, etcétera, como para ir creciendo en lo que es el elenco. Después tienes en conglomerado. Uno de los mayores ejemplos ahí es la Cueva del Vilodón. Lo que pasa que, claro, no son grandes extensiones de galerías, pero en conglomerado, allí donde hay conglomerado, también hay potencial de que se formen cavidades. Claro. Así que... No, y todo ese cordón, todo conglomerado, está el Cerro Benítez, Cerro El Mocho, claro, todo sí. eso es conglomerado, puede que haya más. Y parte de la espeleología es ir a hacer terreno, ir a buscar, entender en la conformación, trabajar con mapas satelitales si se tiene, y si no, en terreno, e ir a buscarlas. Y eso es gran parte de la espeleología. Por ahí empieza la espeleología, en superficie. Súper, gracias. Sí. Acá hay unas preguntas escritas, te las voy a leer, son poquitas, yo creo que ya con eso estaríamos porque la hora ya está pasando. Dice, ¿a qué temperatura, Laura pregunta, ¿a qué temperatura está el agua en Isla Diego de Almagro y cuántas horas pueden aguantar explorando? En agua, a ver, mira, el agua
mar está como a 11 grados, en cavidad está como a 9 grados, pero en algunas de las resurgencias llegaba a estar en 6 grados. Entonces, los buzos van con trajes húmedos a veces, pero no duran mucho con traje húmedo, entonces van con traje estanco. Y las incursiones suelen ser de 1 hora, una cosa así, por un tema de seguridad, pero también por un tema de hipotermia, efectivamente. Así que más de 1 hora es complicado. Debe ser medio no. Bueno, otra pregunta aquí de Gonzalo. ¿Cómo se lleva a cabo la topografía en cuevas entendiendo que el GPS no es una herramienta que no se puede usar bajo tierra? Mira, nosotros sí, ahora utilizamos el Disto-X, que te da con el láser, te da la distancia, te da la pendiente y te da la orientación. Antiguamente se iba con una brújula, se iba con un clinómetro y se iba con un centímetro. Entonces tú vas avanzando, vas topografiando desde a medida que vas entrando o desde que llegas a lo que consideras que es el final y a la salida vas topografiando. Y ahora con el Disto-X se va mucho más rápido. Entonces uno va dando estas distintas coordenadas, las distintas distancias desde un punto, derecha, izquierda, orientación, etcétera. Se va marcando en un cuaderno los distintos puntos. Después, cuando llegamos al campamento base, tenemos un software que utilizamos donde introducimos, antes hacía distinto, pero ahora introducimos todas las coordenadas y ahí nos da un primer croquis que después nosotros pasamos, digamos, a dibujo con las notas de terreno, que también se han tomado en el cuaderno. Y después de ahí, esa la puedes trabajar en Illustrator o en cualquier otro programa para tenerla un poco más limpia. Y de hecho en los informes de expedición verán varios ejemplos de topografía, pero es así, actualmente utilizamos un Disto-X. ¿No tienen algún método de escaneo para las cuevas o algo así? Sí, ¿O hay fotografía? O sea, no. Ya. Mira, pasa a veces que funciona incluso con el láser, si hay mucha agua, te cuesta mucho como lanzarla y sí que hay algunos prototipos como de escáneres de superficie que te van como haciendo una especie de topografía de la cueva y tal, pero nosotros no nos da para tanto, entonces hacemos más manual todo. Hay un tema de costos. Sí. Bueno, Tema de costos y que muchas cosas están como impermeabilizadas y tal, pero para Patagonia, yo no sé, ¿eh? No hay nada impermeable. No. Bueno, una pregunta de Nicolás B. ¿Cómo se hace la selección de espeleólogos que participan en sus expediciones? La mayoría son de Francia porque, bueno, aquí los que estamos por la parte chilena, pues venimos con la formación de fuera y espero que eso cambie en algún momento. Pero básicamente son gente que ya conoce a alguien de Saint-Tropez, que ya hay una referencia, porque hay un aspecto, ya no puedes ser el mejor espeleólogo del mundo, pero a lo mejor eres pésimo para relacionarte con un equipo humano y estamos 2 meses hacinados casi juntos, entonces tiene que haber a nivel de interrelación humana, tiene que haber unas ciertas garantías de que la gente se conoce y que va a haber una buena sintonía. Entonces, normalmente los espeleólogos postulan si son de Francia a través de Bernard, si son de la parte, digamos, de aquí. Normalmente recibo yo los contactos y ahí vemos si son el perfil, etcétera. De la parte chilena normalmente no son espeleólogos, sino que son, ya decía antes, investigadores, estudiantes, etcétera, geólogos, botánicos, zoólogos, lo que sea. Pero a nivel de espeleología sí, lo que sí se verifica es que haya una autonomía en la profesión y ojalá con formación te rescaten, porque en esta zona, si te pasa algo, solo te sacas tú. Entonces tenemos que venir con todas las garantías de que podemos cubrir cualquier evento que se pueda dar. Entonces la formación a nivel técnico, espeleológico, es alta de la gente que viene. Tiene sentido, la verdad es un área de bastante riesgo, tanto por lo aislado como porque están trabajando bajo tierra. No es un curso de iniciación a la espeleología, sí, sería sufrir demasiado. Claro. Después sí, pero al principio... Algo exigente. Y aquí tenemos las últimas dos. Judith, por favor, escribe tu pregunta para poder leerla. No, la voy a decir de vuelta, aquí estoy. Hola. Hola Natalia, disculpa, mira, yo tengo una duda, me uní tarde a la charla, yo no sé si tú lo mencionaste, pero yo siempre he sentido curiosidad, yo trabajo, bueno, soy paleontóloga,
siempre he sentido curiosidad sobre la paleontología de la isla Madre de Dios. ¿Ustedes trabajan en algo con eso? Sí, la Ujú. cueva de la ballena. Si quieres, mira, como yo he hablado antes, sí es una cueva donde hay restos de Claro. la que hemos encontrado, digamos, con más vestigios. Hay huesos es un cementerio de ballenas, básicamente, de cetáceos, que está en la cara del Pacífico. Muy interesante, a la que se incursionó y se hicieron unas dataciones, pero hay mucho más trabajo por hacer. Esa es una muy importante. Y luego se han encontrado algunos otros vestigios también en otras cuevas, pero esa es de la más relevante a nivel. Y luego hay fósiles sí, también. Así que lo comenté sobre todo en la expedición en 2018. En la página subiremos los informes de expedición y ahí se hablará también se habla en el informe del 2018 de esa cueva. Así, y es súper interesante, es un misterio, hay mucho Claro. todavía Digamos por... que ¿Ah? son fósiles de miles de años, digamos, no tienen nada de millones de años. Es que hay que hacer trabajo de eso, Claro, porque no se ha hecho mucho trabajo, igual ni de arqueológico ni paleontológico, ahí hay mucho por hacer todavía. claro. Ahí lo que me pareció interesante, yo alcancé a escuchar lo de las ballenas y me pareció súper interesante. Igual me gustaría leer lo que me estás contando, porque yo me imagino que esa zona debe haber estado cubierta por mar, porque estaba todo Sí, bajo mar, ¿no? claro, bueno, Probablemente por eso está esa ballena a esa altura, que son como 50 metros. sí. Después bajó el nivel, cuando se terminaron de fragmentar los continentes, de haber bajado el nivel del mar y... Lo más probable es que, bueno, yo no lo he hablado, pero hay unas muescas alrededor de la parte de la caliza que da al mar, que es indicativo de que el nivel del agua osciló durante los miles de años, ¿no? Cuando se retiraron los glaciares, seguramente la isla emergió liberada del peso y de ahí, mientras estuvo, digamos, cubierta por glaciares, lo más probable es que esa cavidad estuviese inundada y que ahí entrasen Quedaron y quedasen atrapadas. ahí atrapadas. Emergió la cavidad liberada del peso de los hielos, pero no puede haber emergido tanto como para llegar a 40 metros. Entonces, una de las suposiciones es que a lo mejor hubo un tsunami o algo que catapultó, entró y catapultó esos restos hacia zonas, hacia la repisa, por ejemplo. Pero bueno, esa es una de las hipótesis. Esa es una de las hipótesis, Interesante. efectivamente, sí. Sí. Bonito. Muchas gracias. De nada, a ti. Ya, y la última pregunta es de Kiki, no sé quién será Kiki, pero bueno. ¿Cabe la posibilidad de que estas formaciones de carbonato de calcio en cuevas estén vinculadas a la biología, por ejemplo? Sí. No sé si se refiere al tipo de tuf que a lo mejor tiene un aporte más de que las bacterias han actuado más en eso. O sea, las formaciones cuando son... ¿Estás conectada? ¿Quién me la pregunta? Sí, estoy conectada. Yo soy la Hola, Kiki. dime. Es que, hola, Dalia. Lo que pasa es que me llamó la atención, me dijiste, en parte de la presentación vi que había una cueva que se encontraba a cierta profundidad y que tenía carbonato de calcio, que Lisa me dijiste. O sea, dijiste en la presentación. Que no era común. ¿Que no era? No era común en una de las imágenes que vi, que igual llegué tarde. Ya. O sea, hay varias, el carbonato de calcio y los depósitos digamos, de este Ya me mineral. acordé. Que dijiste de que era muy frío y que en ese lugar no era probable de que hubiese carbonato de calcio por el frío. Entonces me saltó la duda porque yo tengo entendido... Que no se haya depositado, que no se haya diluido, que se quede depositado. Eso es la dificultad, no que no haya carbonato de calcio, sino que se deposite en la velocidad suficiente, con la calma suficiente para que se vaya formando una mitad, por ejemplo. No que no haya, sí hay aportes. Sí hay aportes. Y bueno, Lo que pasa es que se diluye la sal. Por eso en el hemisferio sur, en las cavidades del hemisferio sur, o sobre todo en las de Patagonia, hay pocas formaciones, se ven pocas estalactitas y estalagmitas, salvo en algunas cavidades que hay que seguir estudiando porque efectivamente sí hay más. A lo mejor esa zona, por lo que fuese, no estaba cubierta por el hielo en algún momento, una especie de nunatak, no lo sé, eso hay que seguir estudiando, o a lo mejor el nivel, digamos, de donde llegaban los glaciares era una especie de isla y por lo tanto hubo aporte de agua líquida para que se formase la...
A eso me refería. Y por ejemplo, yo tengo entendido de que el carbonato de calcio puede precipitar en cuevas, como también se puede formar por ciertos organismos precipitadores de carbonato de calcio. Sí. Puede ser de que quizás haya algún efecto o algo que favoreciera la formación de carbonato de calcio que permitiera que ese carbonato de calcio o esa piedra caliza permanezca en ese lugar. ¿Hay algo así? No sé por qué bueno, ahí ya tendrías que hablar con un experto, pero digamos, las que tienen aporte de algo más biológico son las estalagmitas. No sé si tú has visto las que hay en la cueva del Milodón. ¿Ya? ¿Sí? Que son como medio, ¿cómo te diría yo? No son tan lisas, son medio como que han crecido con aportes, digamos, según un efecto, seguramente por efecto de bacterias, y que han crecido sobre hierba y después la hierba, a lo mejor los vegetales desaparecieron y quedaron esa forma y son mucho menos estables que lo que sería realmente la que está conformada por el carbonato de calcio en sí. Si hay aportes o no de bacterias, sí, siempre puede que haya, porque, por ejemplo, el Montmilch, que es este tipo de leche lunar, que es como una especie de, ¿cómo te diría yo?, como de agua blanca que encuentras y también que recubriendo algunas paredes y algunas formaciones en las cavidades, eso tiene un aporte ya no de insecto, pero se cree que es más de bacteria. Entonces sí, hay una mezcla de lo que son las formaciones puramente por depósito de carbonato de calcio, otras en las que ha habido una actuación seguramente de bacterias o de algún elemento como tú estás apuntando, ¿sí? Y después están las que han crecido también por efecto de ambas cosas, bacteria, y que además a lo mejor, porque están más en una boca, en la entrada de la cueva, en Duque de York, que es otra isla que también tiene un afloramiento de caliza, también hay parecidas. Entonces, no es que todas las formaciones se conformen, o sea, se creen igual, de la misma manera. Efectivamente, hay varios aportes. Si las que hemos encontrado ahora, que se remontan a tantos años, tienen este tipo de aporte, podría ser, pero por la forma no parece. Por la forma no, así a simple vista no parece que sea... Pero bueno, ahí no, habría que hablar con los expertos. Pregunto de curiosa, porque no sé, se ven distintos cuando vienen de bacterias y cuando vienen de... Se ven muy distintos, exacto, sí, se ven muy distintos. Ya. Sí, se ven distintos. De hecho, bueno, podríamos estar muchas horas conversando y te podría buscar imágenes, pero otra vez, y la vez que vaya para allá... Bueno, es súper entretenido. Gracias. Bueno. Ya, bueno, queremos agradecerte entonces, Natalia, por... ¿Puedo hacer una última pregunta? Ya, lo que sí voy a tener que pausar la grabación y pararla Ya. porque el disco duro ya no va más. Le va a aflorar el disco. Sí. Pregunta, Natalia.